hablamos de teletrabajo, Lorena, como una de las medidas urgentes para frenar la cantidad de presas por todos lados. Había una publicación también que hizo Andrés Vargas, nuestro periodista, en el Diario Extra, y está en diarioextra.com, sobre el teletrabajo. Y él publicó una cifra que es interesante del Ministerio del Trabajo. Es el informe de octubre de 2025, del año pasado. Más de 154,000 personas están trabajando hoy con esta modalidad, teletrabajo. Ese es el 9,5% de la población ocupada asalariada. ¿Aquí? En Costa Rica. No parece. En las calles no parece. El auge se dio durante la pandemia, como se sabe, y dice además la nota que el teletrabajo cuenta con un marco legal previo. Es decir, que es lo que queremos, de hecho ya tenemos nuestro invitado. Si yo como empresario quisiera decir ya es el momento de que la gente comience a trabajar desde sus casas, tomo la decisión porque pues me cubre, hay un marco legal para eso. Pero también ¿por qué no lo hace el Estado? ¿Por qué buena parte de los ministerios no tienen esa modalidad? Se tiene como opcional. Y estamos esperando que hagan más vías, más restricción vehicular, etcétera. Pero si no hay teletrabajo, es difícil. Ya está con nosotros el invitado a esta hora de la mañana. Para poder conversar sobre esto está Ronald Gutiérrez, quien es abogado. Este tema de que no es solo quedarme en la casa y trabajar desde ahí, sino que también tiene algunas implicaciones, responsabilidades y derechos. ¿Cómo está, don Ronald? Bienvenido. Buenos días. Hola, muy buenos días, Lorena, Henry, un gusto saludarles y un saludo para toda la audiencia. Bueno, cuéntenos más sobre esto, qué tanta intervención inclusive han tenido ustedes como abogados en estos aspectos, porque se tienen que ir conociendo, se tiene que ir legislando en torno a esto, poniendo algunos rubros y demás. Sí, claro, escuchándoles ahora cuando ustedes conversaban sobre cuál es el cuadro o el enmarque jurídico que tiene la figura del teletrabajo en nuestro país, lo primero que quisiera rescatar es que hablar de teletrabajo realmente no resulta novedoso para nuestra realidad. Ya hemos tenido varios ensayos sobre teletrabajo, incluso regulaciones vía decretos ejecutivos desde el año 2008, donde teníamos como primeros intentos de implementar el teletrabajo en nuestro país. Y eso fue evolucionando hasta que en el año 2019, específicamente en el mes de octubre, logramos ya tener una ley para regular el teletrabajo. Esto es importante decirlo, incluso afortunadamente, previo a la pandemia, ya teníamos esta ley aprobada en nuestro país, ya había entrado al registro. Y además también les escuchaba que ustedes hablaban sector privado y sector público. Bueno, esta ley para regular el teletrabajo aplica tanto para el sector privado como para toda la administración pública y establece como regla general que el teletrabajo puede pactarse sea desde el inicio de la relación de trabajo o aún en relaciones de trabajo que iniciaron en una modalidad, podemos llamarle presencial, el teletrabajo podría acordarse. Y esta es una de las características esenciales que establece la ley, claro. Y es que el teletrabajo es voluntario, requiere el acuerdo entre partes, sea patrono y, por supuesto, la persona trabajadora. Esa parte es clave, don Ronald, en el sentido de que el teletrabajo es una decisión mía como trabajador, es decir, no es que me la imponga el jefe. Sí, Henry, efectivamente es importante, previo a implementar el teletrabajo, realizar un análisis propio de cada lugar, propio de cada centro de trabajo, para determinar cuáles puestos, cuáles actividades pueden ser teletrabajables. Claro. ¿Cuáles son los perfiles de puesto que admiten el teletrabajo? Vamos, habrán una serie de labores o cargos que por su naturaleza, por el tipo de labor, requieren de la presencialidad. Ahora, una vez que hemos hecho ese análisis, ese ejercicio de cuáles actividades o puestos sí admiten el teletrabajo, entonces es fundamental este acuerdo entre patrono y persona teletrabajadora. De manera que no podría, por ejemplo, una persona trabajadora exigir el teletrabajo porque justamente la ley es muy clara y precisa en decir que requiere el acuerdo entre partes como tal. Ajá. Pero en donde sí puede haber obligatoriedad, sería en el retorno. Es decir, si hay teletrabajo, el jefe sí puede decidir en qué momento dice, no, lo requiero acá, en la oficina. Muy bien, Henry. Justamente, producto de todo el tema de la pandemia
cuando salimos de esa situación de pandemia y empieza el país y por ende los patronos, las empresas, a valorar si mantiene el teletrabajo, digamos, en su plenitud, o si por el contrario entramos ya en un modelo de regreso a la presencialidad o lo que hemos conocido como un modelo híbrido, generó mucha discusión. Y aquí es donde siempre es importante tener las reglas de juego claras. Efectivamente, el patrono podría establecer que es necesario que una serie de días la persona trabajadora esté de forma presencial en el centro de trabajo. Entonces, siempre es recomendable que en todos los centros de trabajo existan reglas de juego claras, entiéndase, una política, un reglamento de teletrabajo y además fundamental en el acuerdo específico con la persona teletrabajadora, se puede establecer esa posibilidad incluso de que algunos días sea necesario estar de manera presencial. E incluso, Henry, Lorena, quienes nos escuchan, la ley misma establece la posibilidad de revocar el teletrabajo ante situaciones justificadas. Ok. Ok. Y la otra parte, bueno, y uno reflexiona en eso siempre es por qué razón no se aplica más teletrabajo. ¿A qué se le puede tener miedo, temor de aplicar teletrabajo? ¿Por qué? Y decíamos ahora, poníamos el ejemplo del Estado. Habrá cosas que sí se puedan hacer, pero habrá ministerios que no dejan, ¿verdad? Sí, al inicio de la conversación les decía que teletrabajo como tal en nuestro país no es algo que estemos recién empezando a conversar. Años atrás, antes de esta ley, muchos de los temas que se planteaban o de esas preocupaciones o retos o temores sobre teletrabajo era justamente el no contar con una ley. Entonces, ante esa ausencia de ley, se decía que había un vacío y que ese vacío era lo que entorpecía o generaba algún tipo de obstáculo, Henry. Ahora, yo creo que ya tenemos la ley para regular el teletrabajo. Eso ya le da seguridad jurídica tanto al Estado, a las empresas privadas como patrono, por supuesto que también a las personas trabajadoras. Me parece que acá lo importante para lograr una implementación mayor de teletrabajo justamente es en virtud de cuál es la naturaleza de la empresa, cuál es el tipo de actividad de la empresa y cuál es el tipo de labor que realiza la persona trabajadora, identificar los puestos teletrabajables, primer paso, les decía, y una vez que tenemos eso identificado, las reglas de juego claras. Yo creo que en el tanto los patronos realicen ese ejercicio, el teletrabajo podrá mantenerse e incluso evolucionar o cubrir a una cantidad mayor de personas. ¿Alguien puede pedir teletrabajo señalando temas, por ejemplo, de salud mental, por ejemplo, que se lleve mucho tiempo en traslados y empiece a tener, no sé, problemas de columna por andar mucho en el carro, salud mental por el tema también de las presas o cualquier otra cosa, cualquier otra situación? ¿Alguien puede pedir teletrabajo en la empresa señalando esto, por ejemplo? Ese es un excelente tema, Lorena, y que ya hemos visto en la práctica de forma cada vez más recurrente. Ciertamente la salud es un derecho fundamental de cualquier persona y por supuesto que en un caso determinado como el que estás planteando, vale la pena considerar ese criterio médico. Ese criterio médico es una referencia. Ahora, en el marco de la buena fe que rige la relación laboral, ante una situación de ese tipo, el patrono puede valorar ese caso concreto, puede valorar esa situación y en caso que sea viable el teletrabajo, podría realizar un acuerdo de teletrabajo. Siempre fundamental, partiendo de la premisa de lo que ya les decía antes, la ley sí es clara en decir que el acuerdo es fundamental para que exista el teletrabajo. Por ende, la persona lo podrá solicitar, pero siempre queda sujeto a esa valoración por parte del patrono, reitero, valorando temas como el que eventualmente pueda estar planteándose en ese dictamen médico. Teletrabajo en Costa Rica, ¿qué dice la ley? ¿Cuáles son los derechos? Esa es la nota que aparece en diarioextra.com para que la busquen. Si tienen dudas, obviamente, ahí la nota que hizo Andrés Vargas en torno a este tema que debería ser un gran tema de nuevo de discusión en el país. Licenciado, le agradecemos mucho que nos haya atendido hoy, esta mañana. Como siempre, un gusto, Henry y Lorena. Que me le vaya muy bien.